Señoras y señores congresistas, el informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Todas las actuaciones que realiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indudablemente por estar conformado por congresistas, es un foro eminentemente político y existe una carga también política. Yo respeto absolutamente a todos los congresistas. Podemos tener diferencias, pero dentro de eso es la cuestión de cómo plantearlos respetuosamente. Yo quiero señalar, y en ese sentido me parece una exageración pedir una invalidación hasta de 10 años. Hay diferentes formas de sacárselo del camino políticamente a un obstáculo político o que discrepemos con ello, pero por eso digo respetuosamente de que a mí me parece una persecución política que va acorde con lo que se está haciendo al expresidente Castillo, quien se encuentra en estos momentos preso y que incluso han pedido una sentencia hasta por una acusación hasta por 34 años. Pero bueno. Dejarnos llevar por la pasión, diríamos, política, para pretender al opositor llevarlo a una situación de un enjuiciamiento constitucional. El señor Aníbal Torres de que él no se le ha notificado el contenido de esta denuncia. Nosotros tenemos la notificación 042 del año 2023, que fue notificada al domicilio del ex premier el día 22. No es necesaria la presencia de quienes están denunciados, así es que no se está infringiendo ninguna norma. Estamos siempre en atención a lo que dispone el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Quería precisar eso para las defensas que hacen los señores parlamentarios, que es el derecho, obviamente, porque si no, si las personas que estaban políticamente vinculados a esta persona, al denunciado ex premier, bueno, no estaría correcto, ¿no? De conducir, dirigir y tomar decisiones, hacer esto, bajarán los cerros, decía. No corresponden esto a un Consejo de Ministros en ninguna sesión de Consejo de Ministros, señora Presidenta. Su Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años al ex premier, ex ministro del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando de Aníbal Torres Vázquez. La presidenta de esa subcomisión informó que con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, se aprobó este informe que recomienda 10 años de inhabilitación. Escuchemos. Pasamos ahora a la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 290 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra el expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, por la presunta infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. La misma que ha sido enviada a sus correos el día miércoles 17 de enero del 2024. Ofrecemos la palabra a la congresista delegada Marta Moyano Delgado para que en el plazo de 15 minutos pueda sustentar el referido informe final. Tiene la palabra la congresista Moyano. Gracias, presidenta. Solicito permiso para que puedan, solamente a manera de ayuda, publicar el PPT. Autorizado. Bien, señora presidenta, este es un informe presentado el 21 de diciembre del 2023. El denunciante de esta acusación es el congresista José Carlos Montoya Manrique. El denunciado es el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, y esto se trata de una materia de juicio político. Los antecedentes están con fecha 16 de agosto del 2022. El denunciante presentó al Congreso de la República la denuncia constitucional signada con el número 290. El 16 de agosto del mismo año, la Oficialía Mayor decretó, como ustedes saben, derivó la denuncia constitucional 290 a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y con fecha de 2 de septiembre del mismo año, el denunciante presenta un escrito de ampliación de la denuncia constitucional número 290.
Con fecha 24 de abril del 2023, en la 33ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 290 y se dispuso su pase para la calificación correspondiente en estricta observancia de lo dispuesto en los literales A y C del artículo 89 del Congreso de la República. Con fecha 11 de mayo del 2023, el denunciante amplía por segunda vez su denuncia mediante oficio 089-2023, agregando la supuesta infracción de los artículos 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Igualmente adiciona nuevos hechos a su denuncia constitucional. Con fecha 9 de junio del 2023, mediante informe de calificación respecto a la denuncia constitucional 290, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó por mayoría admitir a trámite por procedente la referida denuncia constitucional en el extremo referido a las presuntas infracciones en los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Con fecha 9 de junio del 2023, en el mismo informe de calificación, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por mayoría acordó declarar improcedente la denuncia constitucional en el extremo de la presunta comisión de los delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín y terrorismo, contemplados y sancionados en los artículos 348, 349, 352 del Código Penal, respectivamente, y en el artículo 2 de la Ley número 25475, así como la comisión de presuntas infracciones constitucionales de los artículos 39, 123, 139, inciso 2 y 159, inciso 4, considerando que la denuncia constitucional no estaba referida a hechos que constituyen infracción de la Constitución Política y o delitos de función previstos en la legislación penal. Con fecha 22 de septiembre del 2023, mediante oficio 050-2024, la presidenta de la Subcomisión de Acusación Constitucionales, de conformidad con lo establecido en el inciso 2, artículo D2, del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, delegó a la suscrita de la presente denuncia constitucional para fines procedimentales reglamentarios. Con fecha 25 de octubre del 2023 se hace llegar a la Subcomisión de Acusación Constitucionales el informe de hechos y pertinencia de pruebas de la denuncia constitucional. Con fecha 26 de octubre del 2023 se hace llegar a la Subcomisión de Acusación Constitucional una ampliación al informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas a fin de que se integre al primigenio y se haga de conocimiento al colegiado de la subcomisión. El 24 de noviembre del 2023, de conformidad con lo establecido en los literales D3 y D4 del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales convocó a audiencia pública de la denuncia constitucional 290. El 28 de noviembre del 2023 se realiza la audiencia. Concluida la misma, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de acuerdo con lo normado en el literal D6 del artículo 89 del reglamento, se me encargó, en mi condición de congresista delegada, la elaboración del informe final para ser presentado dentro del plazo reglamentario establecido en la norma precitada. En la denuncia constitucional 290, admitida a trámite por procedente que interpone el congresista Montoya contra el señor Aníbal Torres Vázquez en su condición de presidente del Consejo de Ministros, se consideran las presuntas infracciones a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, por cumplir con los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Las normas constitucionales infraccionadas por el denunciado. 38. Artículo 38 de la Constitución. Deberes para con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Artículo 45. Ejercicio del poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.
Artículo 125. Atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como los proyectos de ley y decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorga la Constitución y la ley. Hay descargos presentados por el denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros. El denunciado niega y contradice todas y cada una de las imputaciones formuladas en la denuncia constitucional por no ajustarse a la realidad de los hechos y carecer de sustento jurídico y fáctico. El denunciado sostiene que ha quedado acreditado que ninguno de los hechos denunciados constituye en absoluto una infracción constitucional y menos la comisión de un delito. El denunciado señala que en razón de lo indicado en los literales A y B y al amparo del precepto en el apartado de C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, solicita el archivamiento de la denuncia constitucional 290 interpuesta en su contra por el congresista de la República, Jorge Carlos Manrique Montoya. Conclusiones, señora presidenta. Primero, luego de evaluar con minuciosidad y detenimiento todos los hechos expuestos en la denuncia y las normas constitucionales que se habrían vulnerado señaladas expresamente tanto por el denunciante congresista José Carlos Montoya Manrique como recogidas en el informe de calificación, así como de merituar los argumentos de descargo expuestos por el expresidente del Consejo de Ministros denunciado, señor Aníbal Torres Vázquez, así como recogiendo lo manifestado por las partes en la audiencia, además de contrastar los medios probatorios acompañados a la denuncia con los enunciados constitucionales contenidos en los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú, esta delegatura presidenta considera que sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales. Segunda, esta delegatura estima igualmente que a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional emitida con relación a los artículos 38, defensa de la Constitución, 45, origen y ejercicio del poder estatal, y 125, que son las atribuciones del Consejo de Ministros, las actuaciones y expresiones vertidas por el expresidente del Consejo de Ministros denunciado, afectan los aludidos artículos constitucionales, pues su condición de alto funcionario del Estado, con capacidad de gestión, atribución de construcción, de promoción e implementación de políticas públicas, no solo dentro del marco constitucional, sino también y concordantemente al interior de lo que le establece la propia Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, han sido desbordados con el daño consecuente que ello genera a la conservación de un Estado de Derecho democrático que como presidente del Consejo de Ministros le correspondió defender y garantizar, circunstancia que no realizó, según se desprende de lo actuado durante el desarrollo del presente procedimiento de acusación constitucional. Tercera, de conformidad con lo establecido en el inciso D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y considerando que en presente caso la Subcomisión de Acusación Constitucional ha seguido un debido proceso ceñido a la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso de la República y la jurisprudencia pertinente, garantizando el derecho de las partes intervinientes a expresar sus argumentos de imputación y defensa, así como de la presentación de los medios probatorios que estimasen pertinentes y habiéndose determinado que los actos y expresiones del señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, vertido fundamentalmente en los denominados Consejo de Ministros descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, constituyen conductas de infracción que infraccionan los artículos constitucionales mencionados en la conclusión segunda del presente informe final. Señora Presidenta, las recomendaciones son acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Proponemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación
hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres. Señora presidenta, es todo cuanto tengo que decir en este informe. Muchas gracias, señora congresista Marta Moyano. Vamos a poner a debate la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 290 que concluye, primero, acusar vía juicio político al denunciado Aníbal Torres Vázquez, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política Peruana. Y segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. Si alguno de los congresistas presentes desea hacer uso de la palabra, se le otorgará en este momento. Bueno, no habiendo participaciones... Presidenta. Perdón, congresista Raimundo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Todas las actuaciones que realiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indudablemente por estar conformado por congresistas, es un foro eminentemente político y existe una carga también política. Yo respeto absolutamente a todos los congresistas. Podemos tener diferencias, pero dentro de eso es la cuestión de cómo plantearlos respetuosamente. Yo quiero señalar, presidenta, de que pareciera que las recomendaciones y el informe elaborado por la congresista ponente tendría una carga de una persecución política. Al pretender inhabilitar hasta por 10 años al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, conocido más como muchachitos tontos, simplemente por haber declarado públicamente que la gente debe movilizarse y hasta dar su vida en defensa de la democracia. Es insostenible, en consecuencia, que una afirmación en ese sentido constituye una infracción constitucional. Pero en todo caso, son opiniones de carácter y apreciaciones y valoraciones de contenido político, que se respeta también, obviamente. En ese sentido, presidenta, el núcleo duro de la imputación es eso. En consecuencia, y en ese sentido, me parece una exageración pedir una inhabilitación hasta de 10 años. Hay diferentes formas de sacárselo del camino políticamente a un obstáculo político o que discrepemos con ello. Pero por eso digo respetuosamente de que a mí me parece una persecución política que va acorde con lo que se está haciendo al expresidente Castillo, quien se encuentra en estos momentos preso y que incluso han pedido una sentencia hasta por una acusación hasta por 34 años. Pero bueno, será la justicia la que determine y el devenir histórico la que determine cuál es el grado de responsabilidad que se tiene. En ese sentido, presidenta, habiendo expresado básicamente estos conceptos, mi voto va a ser en contra. Gracias. Gracias, congresista. ¿Alguna participación adicional? La palabra, presidenta, la palabra. Congresista Balcázar tiene la palabra. Muchas gracias. Acabo de escuchar el informe de la colega ponente sobre este caso. Y la verdad que, si bien es cierto, el Congreso es un foro político, pero ese foro político tiene que estar contextualizado también con las normas que se citan. Y se están citando la Constitución, ¿cierto? Y otras normas fundamentales. Y los derechos humanos inclusive. Entonces no podemos dejarnos llevar por la pasión, diríamos, política, para pretender al opositor llevarlo a una situación de un enjuiciamiento constitucional. Yo pienso de que también hay que respetar el ordenamiento jurídico a nivel del Congreso. Y si ahí encontramos, por ejemplo, una gran deficiencia en la tipificación, porque qué conducta más allá que no sea la política decir de que la población se movilice, si el Congreso de la República también hacía lo propio, o hacíamos lo propio nosotros, en oposición al gobierno de Pedro Castillo y de... Entonces yo creo que ese proyecto realmente debería meditarse bien y estoy segurísimo que va a causar más deterioros al grupo que lo promueva esta inhabilitación que al propio Torres,
porque él ha negado que en ningún momento se le ha aprobado, por ejemplo, de que él haya dicho quiero que o promuevo el cierre del Congreso. Entonces yo creo que si esa circunstancia eminentemente política, pretender inhabilitar al ex premier de la República, aunque yo considere que también yo he discrepado con su actuación, que desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche se dedicaba solamente a dar discursos políticos y no gobernaba, pero eso no significa de que yo vaya a apoyar una acusación constitucional. Yo creo que si el sistema democrático va por ese camino, en lugar de enriquecer el sistema, es cierto, nos deteriora ante el público, porque el público está diciendo que el Congreso no tiene los méritos ya suficientes como para poder convertirse en catones de la justicia. Entonces yo creo que con el respeto que se merece la ponente, yo pienso que en realidad debería cambiar su posición y no sostener un dictamen que a las luces es tan general, tan abstracto, que no aterrice en ninguna norma que haya infringido el ex premier. Por estas consideraciones, mi voto será en contra, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Balcázar. Bueno, solamente quiero precisar, porque hemos tomado conocimiento como subcomisión de que en algún medio de comunicación habría declarado el señor Aníbal Torres de que a él no se le ha notificado el contenido de esta denuncia. Nosotros tenemos la notificación 042 del año 2023, que fue notificada al domicilio del ex premier el día 26 de septiembre del año 2023. Se le notifica con el contenido de la denuncia. Con fecha 2 de octubre del 2023, el ex premier presenta sus descargos a la subcomisión. Luego se le notifica para la audiencia el día 22 de noviembre a las 10:19 de la mañana. Este es el cargo de la notificación recibida por el señor Rafael Sotelo Ojeda. Lo mismo tenemos, esa misma notificación se la cursó por correo y el señor Aníbal Torres nos responde confirmando recepción del correo que lo cita para la audiencia. Él se hace presente en la audiencia desarrollada el día 28 de noviembre y efectúa sus descargos. Esta es el acta en la cual consta su participación, en la cual él realiza sus descargos. El día de hoy, de acuerdo a nuestro reglamento, no es necesaria la presencia de quienes están denunciados, así es que no se está infringiendo ninguna norma. Estamos siempre en atención a lo que dispone el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Quería precisar eso para evitar los comentarios como que aquí no se está respetando el debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa. Damos la palabra a la congresista Moyano, que la ha solicitado. Gracias, presidenta. Primero quiero aclarar precisar algunas cosas sobre la página 6 del informe. De acuerdo al el artículo 89, en vez de decir conclusiones, debe decir resumen del análisis, y en el 7, en vez de decir recomendación, debe decir conclusión, y que la sanción no es hasta 10 años, sino es por 10 años. Pero quiero decir algo, señora presidenta. También respeto las defensas que hacen los señores parlamentarios, que es el derecho, obviamente, porque si no, si las personas que estaban políticamente vinculados a esta persona, al denunciado ex premier, bueno, no estaría correcto, ¿no? Que muy bien. Pero, señora presidenta, no se trata de ninguna sangre en el ojo, porque si fuera así, señora presidenta, se hubieran aceptado todos los que son delitos de motín, conspiración, rebelión, sedición, terrorismo, resistencia, todo lo que nosotros no hemos aceptado, incluso como propia en el informe de calificación de la propia subcomisión de acusaciones constitucionales. Por lo tanto, no configura ningún ojo en la sangre, señora presidenta, no se nos puede atribuir eso, y no escogemos qué tema nosotros vamos a tratar, sino viene de la propia mesa de la presidencia a quien le designa, y nuestro deber es hacerlo. Sin embargo, señora presidenta, quienes dicen que no hemos aterrizado a qué normas se está denunciando lo que ha violentado el premier, simplemente voy a decir que sí. La norma es constitucional, 3 artículos es lo que estamos señalando. Pero voy a mencionar, señora presidenta, el artículo 125 de la Constitución. Son atribuciones del Consejo de Ministros, lo vuelvo a repetir.
aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley, deliberar sobre asuntos de interés público y lo demás que le otorga la Constitución y la ley. Los consejos de ministros descentralizados, señora presidenta, que es materia de esta denuncia y esta acusación, se hacían como un acto de proselitismo. No hay actas, no hay acuerdos, no se aprobaron proyectos de ley, no se aprobaron decretos de urgencia, sino se hacían como un acto proselitismo delante de la población en diferentes lugares del país. Eso es lo que se está tratando, señora presidenta, y no puede ser que un premier de la República, del Consejo de Ministros, le falte la Constitución. Todos estamos obligados a respetar la ley, sobre todo la Constitución si somos parlamentarios y si ocupamos las primeras magistraturas del Estado. En este caso, el premier es uno de los llamados a respetar la Constitución, este mandato constitucional. Y no solamente mandato constitucional, sino su propia ley orgánica lo dice. Y es más, señora presidenta, en reiteradas ocasiones algunos congresistas han solicitado la copia de las actas de esas sesiones descentralizadas, que en algunos casos no se ha hecho. Pero cuando se refieren a las frases que pueden ser tomadas como político como cualquier ciudadano, no, señora presidenta. Las frases emitidas en algunos medios de comunicación o delante de todos, señora presidenta, es correrán ríos de sangre. ¿Puede alguien decirlo que tenga una capacidad de conducir, dirigir y tomar decisiones, hacer esto? Bajarán los cerros, decía. No corresponden esto a un Consejo de Ministros en ninguna sesión de Consejo de Ministros, señora presidenta. Eso es lo que nos lleva a traer a nosotros esto. Y le voy a decir otra cosa, presidenta, y lo conoce muy, lo sabe muy bien con usted, Raimundo, que somos amigos. Nunca, señora presidenta, porque alguien o yo personalmente tenga a unas personas contrarias políticamente, yo lo tomo como adversario, no como enemigo, señora presidenta. Mis únicos enemigos, y lo digo aquí personalmente, son los terroristas. Los demás son adversarios políticos y al adversario político se le respeta y cuando se le respeta se le aplica la ley cuando cometió una infracción. Es todo lo que tengo que decir, señor presidente. Gracias, congresista Moyano. ¿Alguna participación, congresista Paredes? Muchísimas gracias, presidenta. Todos nosotros somos respetuosos de las leyes y las normas y en el Estado constitucional que nos rige, presidenta, no hay delito de opinión ni persecución por razones de ideas. En ese sentido, señora presidenta, la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos, es una piedra angular de la democracia. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos prohibidos de lo que señala el artículo 13 del inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a citar algo, presidenta. Estaría prohibido por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitación a la violencia y fin, en este caso, dijera de esta cita, ¿no? Por lo tanto, mientras las declaraciones del ex premier denunciado no incite a la violencia, no existe ninguna infracción constitucional, porque la protege la propia Constitución. Yo he escuchado y he visto varios videos también de muchos colegas congresistas también pidiendo organizarse al pueblo en el marco de un derecho que todos tenemos derecho a la protesta y la protesta pacífica. No estoy defendiendo al ex premier. Asimismo, no se podría aplicar el caso, yo podría decir, y otros contra, en este caso, contra Venezuela, citado por el informe final, porque la regla es que los funcionarios públicos deben abstenerse de actuar de manera tal que propicie y estimule, favorezca o profundice vulnerabilidad de las víctimas. En el caso concreto, se vacó al presidente este derecho a la crítica política. Cualquier grupo político ejercido por funcionarios públicos que expresen sus opiniones y versiones políticas de forma pacífica y sin ninguna evidencia, intención violentista, promueve el debate público y la participación cívica, fortaleciendo la democracia. Finalmente, presidenta, los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía. En ese sentido,
Expresar su intención de cambiar la Constitución o manifestar su oposición a cualquier grupo político constituye una forma de cumplir con informar a la población de sus intenciones y posturas políticas. Y creo que la población en su conjunto, hay un buen porcentaje de población que quisiera, ¿no?, el cambio de la Constitución, como hay otro grupo también que lo defiende. Pero eso no quiere decir que estamos violentando un derecho. Nosotros vivimos en un país democrático donde somos libres de poder opinar. En consecuencia, corresponde al artículo de la presente denuncia al haber verificado la manifestación pacífica de las opiniones del ex premier y no haber afectado ni propiciado la vulnerabilidad de un grupo en concreto. Yo vuelvo a repetir, Presidenta, aquí sé que tenemos oposiciones, tenemos opiniones y también hay ideas, ideologías, pero eso dentro del marco, pues, del derecho también de la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Más participaciones? Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a pasar a someter a votación nominal la referida propuesta de informe final. Señor secretario técnico, por favor, llame usted a votación nominal. Consonancia, señora presidenta, vamos a llamar al voto el informe final de la denuncia constitucional 290. Congresista Camones Soriano. A favor. Congresista Camones Soriano, sí. Congresista Palacio Huamán. Congresista Palacio Huamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montoya Manrique. Abstención. Congresista Montoya Manrique en abstención. Congresista Alegría García. A favor. Congresista Alegría García, sí. Congresista Castillo Rivas ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Teams a las 11:35. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Lizarzaburu. Sí. Congresista Lizarzaburu, sí. Congresista Moyano Delgado. Sí. Congresista Moyano Delgado, sí. Congresista Mitalanoca se encuentra de licencia. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto, por favor. Congresista Julón Irigoyen. Congresista Julón Irigoyen, el sentido de su voto, por favor. La congresista Julón Irigoyen ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Teams a las 11:37. Congresista Raimundo Mercado. No. Congresista Raimundo Mercado, no. Congresista Paredes Piqué se encuentra de licencia. Congresista Medina Hermosilla. Congresista Medina Hermosilla, el sentido de su voto, por favor. Medina Hermosilla, abstención. Congresista Medina Hermosilla en abstención. Congresista Paredes González. En abstención. Paredes González en abstención.
Congresista Paredes González, ¿podría repetir el sentido de su voto, por favor? Paredes González en abstención. Congresista Paredes González en abstención. Congresista Cueto Servi. Sí. Congresista Cueto Servi, sí. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, sí. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras, sí. Congresista Yarro Lumbreras, sí. Congresista Paredes Castro. Paredes Castro, no. Congresista Paredes Castro, no. Congresista Alcarraz Agüero. Alcarraz, sí. Alcarraz Agüero, sí. Congresista Coila Juárez. Coila Juárez, no. Congresista Coila Juárez, no. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré, el sentido de su voto, por favor. Congresista Medina Minaya. Sí. Congresista Medina Minaya, sí. Congresista Balcázar Celada. No. Congresista Balcázar Celada, no. Segundo llamado. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán, el sentido de su voto, por favor. Congresista Montalvo Cubas ha consignado su voto a favor a través del chat del Microsoft Teams a las 11:40. Congresista Geri Oré. Congresista Geri Oré, el sentido de su voto, por favor. Señoras y señores congresistas, el informe final propuesto sobre la denuncia constitucional 290 ha sido aprobado por mayoría con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Ya vimos cómo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la propuesta de informe final que busca inhabilitar al señor Aníbal Torres, exministro, expremier del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Recordemos que esta acusación constitucional fue presentada por el congresista Jorge Montoya y el día de hoy lo sustentó la congresista Marta Moyano. Este informe final. Posterior a ello, también se presentaron otros congresistas a favor y básicamente en contra de esta propuesta de informe de calificación. Hay que recordar que posterior a ello se realizó la votación. En la votación hay un hecho, por decirlo así, curioso, ya que el congresista que presentó esta denuncia constitucional, es decir, el congresista Jorge Montoya, no votó a favor de esta propuesta de informe de calificación. Lo que sí hizo es abstenerse, así que este es un dato no menor para este informe de propuesta de calificación. Pero ¿eso qué significa? Que ya el señor Aníbal Torres Vázquez ya ha sido suspendido o inhabilitado por 10 años en la administración pública. No, todavía falta llegar al pleno del Congreso, donde se va a tener que presentar el señor Aníbal Torres con su abogado y también va a haber debate y posteriormente votación en el pleno del Congreso. Hay que recordar otro punto importante. Muchas veces se han presentado, en este caso, acusaciones constitucionales y en el pleno del Congreso han logrado salvarse de poder ser inhabilitados o tener en ese caso algún tipo de sanción. Esta será la historia del señor Aníbal Torres. Lo sabremos en un futuro muy cercano. Bien, entonces, ¿por qué motivo se presentó esta denuncia constitucional? Paso rápidamente a leer exactamente qué es lo que dice la sustentación, debate y acuerdo de esta propuesta de informe de denuncia constitucional. Es la número 290.
vuelvo a mencionar, del congresista Jorge Montoya. Lo que dice textualmente es que es en contra del expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres Vázquez, por la presunta infracción a los artículos 38, 39, 129, 139, inciso 2 y el artículo 159, inciso 4, por la presunta comisión de los delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín, omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, tipificados también en este caso en los artículos 348, 349, 352 y 353 del Código Penal respectivamente. Muy bien, amigos, entonces no sabremos si va a ser inhabilitado. Lo más probable es que el señor Jorge Montoya y las personas que han impulsado esta denuncia constitucional busquen los votos necesarios para esta inhabilitación en el Pleno del Congreso. Simplemente recordarles que en algún momento el señor Aníbal Torres también deslizó que él podía ser candidato para la presidencia de la República en las próximas elecciones. Probablemente si es que no llega a tener respaldo por el Congreso, es decir, que no se apruebe, o para ser más preciso, si es que se aprueba la inhabilitación, probablemente el sueño que tiene el señor Aníbal Torres no se va a poder cumplir de ser presidente del Perú. Esta es la información que tenemos hasta estos momentos, así que estaremos informando más acerca de esta denuncia constitucional y vamos a ver exactamente si es que llega a ser o no inhabilitado el ex ministro Aníbal Torres Vázquez. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.